siendo cómplices con nuestro silencio como sociedad a estos actos contra las mujeres. Todos los días, señor presidente, por medios de comunicación nos vamos enterando de agresiones a la mujer. Pero esas son las agresiones que se hacen públicas. Vaya a saber cuántos casos se mantienen silentes, cuántos casos a nivel nacional se está violentándose contra la mujer. Y esto es realmente grave como sociedad. Yo vengo de la región Apurímac. La región Apurímac es una de las regiones que tiene el más alto índice de violencia familiar. Y acá vamos a ser claros, es importante que nuestra sociedad se sensibilice. Es importante que se entienda que es importante la equidad de género, que aprendamos a respetar los roles, que podemos compartir tanto los roles reproductivos como los roles productivos. Y eso es lo que busca la equidad de género. En una sociedad machista como la que vivimos, inclusive ha llegado al extremo que la violencia familiar ya no es solamente de los estratos socioeconómicos bajos, es a todo nivel. Entonces el Poder Judicial tiene que accionar y tiene que ser drástico en sus acciones. La pregunta va orientado de qué manera podríamos nosotros fortalecer ese trabajo para poder implementar estos centros de prevención y atención y protección a las mujeres víctimas de violencia familiar, porque no podemos seguir callados, señor presidente, por intermedio de la presidencia. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidenta. Saludamos a la presencia del doctor Duberlí Rodríguez y los magistrados que nos acompañan. Claro, nosotros coincidimos en mucho de lo que falta como presupuesto al sistema judicial, donde jueces provisorios, provisionales, que desempeñan exactamente la misma función, pero finalmente sus sueldos son completamente diferentes, tienen las mismas responsabilidades, porque no es que tú eres provisional y no tienes responsabilidad. Eso es algo que debería preocuparnos y hoy nos preocupa. Pero también cuando veo a colegas, como dice, 582 millones no es mucho, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacerlo. Seamos claros, nosotros acá el presupuesto elaborado y que viene del Ejecutivo, acá se aprueba y se puede hacer unas modificaciones, pero no es que acá depende de nosotros asignación del presupuesto. Y cuando decimos 582 millones, decimos como si nada. Me imagino, presidenta, claro, si ahora se da coimas de 30 millones de dólares, 20 millones de dólares, entonces si eso es en coimas, imagínense pues hablar de 582 millones para infraestructura, obviamente que no es nada. Y ahí quiero yo incidir que yo creo que los órganos de control a nivel de la magistratura, como es la OCMA, por ejemplo, deja mucho que desear. Yo creo que ahí también ustedes deberían tener un presupuesto cómo fortalecer, por ejemplo, los órganos de control. Acabo de enterarme en la mañana, por ejemplo, respecto a y permítame, presidenta, que toque ese tema, aprovechando la presencia de los magistrados, y sobre todo el presidente del Poder Judicial. La OCMA acaba de llamar la atención, así con sus términos. ¿A quién? Al juez Abel Concha, quien durante 3 años ha retrasado, en este caso el tema, por ejemplo, de Alejandro Toledo, acaba de suspender el arresto provisorio de mutuo propio. Y acaba ahorita él de mandar, bueno, hay un tuit que se ha enviado acá, donde la bronca continúa, pues, Ministerio Público, Poder Judicial, que dice el juez Concha hace ratito, que son cobardes los del Ministerio Público, ¿no es cierto? Parecería que esa guerrita, Ministerio Público, Poder Judicial, tiene que desaparecer. Yo creo que ahí tanto el fiscal de la Nación como el presidente del Poder Judicial deberían finalmente poner coto a ese enfrentamiento que no lo hace bien en realidad al sistema de justicia y no hace bien a nadie en el Perú. Así es que yo creo que la justicia en el Perú no anda bien en realidad y eso creo que lo reconocen todos los que de una u otra manera estamos metidos en esos temas y conocemos. Creo que
hay mucho que mejorar y, como dijo también el colega que me antecedió, tendría que invertirse, creo yo, mucho más en capacitación, mucho más en realidad, en que a esos jueces provisionales, provisorios, supernumerarios que se llaman, que obviamente si es que ganan tan poco y tienen las mismas responsabilidades, por ahí también pues hay la tentación seguramente, ¿no? Y eso sí desprestigia al Poder Judicial, presidente. Eso es todo. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Saludando al presidente del Poder Judicial y a todos los jueces que la acompañan. Señora presidenta, como congresista por Lima, me preocupa mucho que de alguna manera existan dos tipos de peruanos. Aquel peruano que está siendo juzgado con el nuevo Código Procesal Penal, y aquellos peruanos que están siendo juzgados con el código anterior. Lo sé, lo he vivido y sé el martirio que significa que pasen años para que puedas tener la oportunidad de un juicio oral, para que luego todo el proceso culmine. Estamos hablando no de 5, no de 10, sino de 15, 20 años que algunos tienen que padecer. Y en ese sentido, señora presidenta, a través de usted, al presidente del Poder Judicial, escucho con mucha preocupación, tomando en cuenta que no necesariamente o no es responsabilidad del propio Poder Judicial, pero escucho con mucha preocupación, señor presidente, decir que ni siquiera está previsto que el Código Procesal Penal se aplique en Lima hasta el año 2020, porque obviamente se requiere presupuesto, se requieren más jueces, se requieren mucho más cosas que ya están siendo aplicadas y que está dando resultados, que por lo menos las personas que están sujetas a un proceso judicial, sean inocentes o culpables, tienen derecho a una justicia rápida, señor presidente, porque la justicia que tarda ya no es justicia. Y si bien es cierto, hay peruanos que están gozando de alguna manera de esa agilidad de la cual me alegro, la capital del Perú, la región con más habitantes, lamentablemente sigue viviendo en la época de la carreta en cuanto a procesos judiciales se refiere. Entonces, señor presidente, si bien es cierto, esto es responsabilidad del Ejecutivo, que es quien da los presupuestos para que ustedes puedan aplicar el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué está haciendo el Poder Judicial de alguna manera para presionar? Porque es un derecho, acá se hablan de derecho de las mujeres, de las minorías, etcétera, etcétera. ¿Y el derecho, señor presidente, de las mayorías? Porque Lima de alguna manera es la mayoría. Siempre nos estamos fijando en las minorías, qué bueno, las minorías también tienen derechos. Pero, señor presidente, últimamente nos estamos olvidando de los derechos de las mayorías. Entonces, yo quisiera saber, presidente, tomando en cuenta y volviendo a reiterar que no sea el deseo de todos ustedes, sino más bien la falta de recursos y de interés por parte de quien da los recursos, que es el MEF, ¿qué están haciendo ustedes justamente para tratar que todos los peruanos seamos ante la justicia iguales? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Sonia Echevarría. Presidenta, muy buenos días. Por su intermedio, saludar al presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez. Como ha mencionado, existe de por medio un proyecto presentado por mi persona para poder autorizar a los gobiernos regionales y locales ejecutar los proyectos de inversión pública del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es urgente que nosotros aprobemos este proyecto, se encuentra en la Comisión de Presupuesto y las opiniones que se ha solicitado ya han sido remitidas y esperemos que se pueda coordinar para poder aprobar y que tenga un predictamen favorable.
Por otro lado, a través de su presidencia, se encuentra en trámite desde hace varios meses la creación de la Corte Superior en Selva Central. Este trámite se está realizando al interior del Poder Judicial y le pediría, por su intermedio, Presidenta, al presidente, al doctor Duberly, para que pueda realizar y emitir la opinión para la creación de esta Corte, por ser muy necesaria. Ya en otras oportunidades lo he explicado. A la fecha se encuentra en el gabinete de asesores para que emitan opinión, pero está demorando demasiado. Teníamos el compromiso de, antes que finalizar el año, poder ir a Selva Central y dar esta buena noticia a los jueces y fiscales y a los litigantes. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida al congresista Villanueva. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, Presidenta. Mi saludo al presidente del Poder Judicial, doctor Duberly Rodríguez, y a todos los magistrados que los acompañan. Mi pregunta era, doctor Duberly, ¿qué medidas va a adaptar, en este caso, el Poder Judicial para acompañar en este proceso de reconstrucción que está empeñado el gobierno, que se va a invertir más de 25.000 millones de soles? ¿Y qué es lo que va a apoyar, en este caso, el Poder Judicial? ¿Por qué le digo esto, presidente? Porque se va a venir el proceso de la construcción de las obras y luego las empresas empiezan a competir y algunas de ellas van a un arbitraje y luego pasan al Poder Judicial y se empiezan a paralizar las obras por 4, 5, 10 años. Entonces, realmente nos generaría un prejuicio a lo que queremos, que se haga las cosas rápido. Entonces, ¿de qué forma el Poder Judicial podría contribuir para no llegar a estas situaciones? Porque tenemos conocimiento, y todos los congresistas que venimos de las regiones, en su mayoría, que hay obras paralizadas en el interior del país por 10 años y hasta el momento no se resuelven. Entonces, esto sería realmente un fracaso si no ponemos medidas para solucionar esta situación. Por otro lado, en el caso de Lambayeque y en toda la región del norte, me imagino que se ha perjudicado la infraestructura del Poder Judicial en sus locales. Entonces, ¿cuánto es la inversión que se va a hacer en todo este proceso, para poder apoyar también desde el Congreso y desde el Ejecutivo con el apoyo a los trabajadores que puedan trabajar en condiciones dignas y solucionar y dar un buen servicio a la población? Gracias, Presidente. Gracias, congresista. No habiendo el congresista Jorge Castro, tiene la palabra. Una interrupción aquí el señor Arce previamente. Breve, congresista Arce, por favor. Gracias, señora presidenta. Solo quería aprovechar también el espacio para poder exhortarle los pedidos que le habíamos mencionado en un momento cuando nos visitamos con el Frente de Defensa en Apurímac. Lamentablemente hay muchos casos de corrupción que requiere el accionar del Poder Judicial por todos los problemas que acontecen. Y lo que acaba de expresar el congresista Clemente se repiten en regiones. Pero también quería mencionarle que hay un problema en Apurímac respecto a los juzgados comerciales especializados. En Abancay solo hay un juzgado civil permanente y uno transitorio. Y esa misma problemática también la tiene Andahuaylas. Y lamentablemente no está pudiendo atender toda la demanda que existe. Sé que es un tema presupuestal, pero también de acuerdo a la función y la responsabilidad que se tiene, le agradecería bastante que se tome en consideración estos pedidos. Gracias. Gracias, congresista. Puede hacer uso de la palabra congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes también al señor presidente del Poder Judicial. Buenas tardes, colegas congresistas. Yo quiero hacer algunas atingencias aquí sobre la cuestión de presupuestaria. Y me llama un poco que es necesario reflexionar al respecto. Nosotros no tenemos tampoco cantidad de recursos infinitos. Ese es el tema de fondo en el Perú. Sin embargo, hemos hecho una correlación dentro de lo que el presupuesto que se ha tenido en los últimos 10 años. Y hay dos sectores que nos llaman la atención. El caso, por ejemplo, del Poder Judicial, de 800 millones aproximadamente que tenía en ese momento, ha subido a 2 millones, prácticamente 300.000 en este momento. O sea, ¿qué significa? Prácticamente se está multiplicando por 3.
que eso es el tema, porque pocos son los sectores. El Ministerio Público es mucho más todavía. El Ministerio Público ha subido de casi 380 millones en ese mismo periodo y ha subido en este momento a 1.800 millones. Una cosa prácticamente como 5 veces aproximadamente, un poco más todavía. Pero, y esos son los que más se han incrementado en estos mismos periodos. Son los que han tenido mayor incremento. No quiero decir que están en el mejor de los mundos, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una pregunta que tenemos que hacernos en términos de Poder Judicial, Administración de Justicia y en términos de redistribución interna. Porque yo no creo que tampoco los trabajadores en general, que con justa razón se quejan, yo no creo que ellos se hayan multiplicado en esa misma proporción sus sueldos. Entonces, algo está pasando al interior que nosotros no lo conocemos porque se nos llega aquí en bruto la situación presupuestaria y simplemente aquí es cierto, nosotros no podemos hacer, pero podemos observar el presupuesto de la República y de cada uno de los sectores. Y lo que llega del Ministerio de Economía y Finanzas nos llama poderosamente la atención porque hay sectores que han crecido muy por encima incluso de los términos inflacionarios del país. Ahora, si internamente hay una situación mal distribuida, ya es cada uno de los jefes de los pliegos, es indudable. Y aquí hay un tema, y eso no es una crítica específica al presidente, porque creo que tiene muy poco tiempo en el cargo, eso viene del año pasado, pero que es necesario corregir en todo caso el proceso de redistribución, porque primero tenemos que redistribuir bien internamente, porque si no vamos a seguir jalando los problemas hacia adelante y por más presupuesto que se les entregue, siempre va a haber esa desproporción entre lo que está pasando internamente, que no lo conocemos exactamente, estamos hablando a priori en términos de lo que, solamente en términos de que el presupuesto aquí, vuelvo a insistir, señora presidenta, se ha multiplicado en algunos casos por 3, en el caso del Ministerio Público también han venido, no solamente sino el año pasado también, con una serie de deficiencias internas, pero que no hemos logrado establecer. Y por lo tanto también, por lo menos mi requerimiento sería conocer qué es lo que está pasando adentro, cómo ha sido el gasto anterior, en los años anteriores, para conocer, porque aquí hay desequilibrios salariales de repente, internamente, que nosotros no los conocemos, y eso, en el supuesto que nosotros pudiéramos conseguir más dinero, que es lo que va a continuar manteniéndose ese desequilibrio interno, que siempre vamos a estar en una puja permanente y que nunca vamos a solucionar los problemas de fondo. Por otro lado, es cierto el caso también que nos tendría que responder respecto al poder y a la modificación del artículo 145. Quisiera que nos haga una cuestión relevante, porque en el artículo 145 casi nos dice lo mismo. Dice, salvo la situación del presupuesto, una mayor asignación presupuestaria. Pero no dice, por ejemplo, el artículo 145 actualmente dice, el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo. O sea, ya lo ha presentado al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. ¿Y por qué? Porque casi es lo mismo. El Poder Judicial dice, la modificación dice, el Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto. Eso, cuando el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Judicial, se supone que es autónomo en ese sentido, porque ellos están elaborando su proyecto de presupuesto. Y más bien la diferencia está, y también en la aplicación, porque una vez que le aprueban, ellos lo aplican tan igual como ha sido aprobado. Y en segundo lugar, eso sí, la diferencia viene en el presupuesto general de la República, se le asignará una cantidad no inferior al 4% del presupuesto general de la República. Creo que esa simplemente recién ahí se establece la diferencia del presupuesto general de la República que se apruebe por el Poder Legislativo. O sea, el tema de fondo es de repente, por eso decíamos, la acotación inicial va en el sentido siguiente. No avanzamos nada si hoy tenemos 2 y pico, 2,5 creo que está, de acuerdo a la propia versión que nos han traído, señora presidenta, 2 y pico, no ganaríamos mucho si lo incrementamos al 4 si continuamos con esa distorsión interna. O sea, es preferible corregir
muchas cosas, por eso, que desconocemos y que lamentablemente hoy no la tenemos a disposición y ojalá que se haga llegar de manera concreta y específica en cada uno de estos casos, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalmente, tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo y terminamos con el congresista Lizana. Gracias, presidenta. Buenos días. Y saludar por su intermedio al presidente del Poder Judicial, a los funcionarios que lo acompañan el día de hoy. Yo tenía un par de inquietudes. Por escrito, Lucía. El primero tenía que ver con la carga cero y se ha hecho algunos esfuerzos para poder cumplir con los justiciables en la medida que estos pretenden tener una sentencia dentro de los plazos. Usted ha traído información a través de la presidenta, doctor Duverly, valiosa, pero sería también importante poder ponerla por distritos judiciales. Hay distritos judiciales que concentran mayor población y también mayor conflictividad. Entendemos que, por ejemplo, la región Puno tiene una mayor carga procesal. Entonces, las demandas de justicia ciertamente hay en todo el país, pero hay aquellas por, de repente, el tema de la idiosincrasia, tienen que ser atendidas de una manera particular. ¿Cuál es la demanda de justicia insatisfecha respecto a la celeridad procesal? ¿Cómo va el tema de estas sentencias que esperan años y que están en el despacho del juez para poder expedirse, si se tiene una valoración de ese tema? En la parte primera de su exposición, yo comparto la preocupación de colegas congresistas que dicen que la provisionalidad ciertamente es una vulnerabilidad del Poder Judicial. O sea, a mayor provisionalidad, menos seguridad jurídica, entre otros. Y usted ha puesto un número de plazas a través de la presidencia que van a ir en concurso, pero no se sabe esas plazas cuántas son y a qué regiones pertenecen. Me parece importante que se pudiera también tener esa información disgregada. Y finalmente, el tema del archivo. He estado en reunión con el presidente del Poder Judicial de Arequipa, por ejemplo, y están rentando una casa, señora presidenta, para mantener un archivo. Los expedientes tienen un valor también para la historia, la identidad, etcétera, etcétera. Pero no hay una comisión. ¿Cómo se está trabajando el sistema de archivos con la autoridad competente? La autoridad es la Autoridad Archivística Nacional, que lo que tiene que hacer, si es competencia del gobierno regional a través del sistema de archivos nacionales, ellos deben hacerse cargo, porque tengo idea de que el Poder Judicial renta casas, presidenta, para mantener expedientes. Lo que habría que hacer en todo caso es digitalizar esos expedientes y dar mejores condiciones a los trabajadores, porque dentro de las demandas no satisfechas que ha puesto el Poder Judicial y que yo comparto, tiene que ver dificultades presentadas y medidas correctivas, tiene que ver con las condiciones que trabajan los trabajadores administrativos del Poder Judicial. Son condiciones realmente precarias y lamentables. Eso en las condiciones de inmobiliario, infraestructura. Pero otro es el tema que tiene que ver con los recursos humanos. Usted ha puesto acá una cifra a través suyo, señora presidenta, de 500 millones. Para poder nivelar remunerativamente. Nosotros venimos trabajando desde el primer año que ingresamos al Congreso de la República con los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial y 500 millones es una cantidad materialmente imposible de poder cumplir en este momento. ¿Por qué no se disgrega con planes pilotos de acuerdo a la carga procesal? ¿Por qué no se hace un plan de incentivos? ¿Por qué no se aterriza esta pretensión? Porque puesta como está, señora presidenta, parece que sería inalcanzable poder gestionarla, y la voluntad de este Congreso de la República es cumplir con todos los trabajadores del país, pero quien tiene que plantearnos una fórmula viable, entiendo, depende fundamentalmente de usted. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lizana. Muchas gracias, presidenta. Saludo a nuestro invitado, funcionarios, señores congresistas. Yo, la presidenta, a través de su presidencia, a nuestro invitado, el tema de la ciudad judicial de Piura, señor presidente. Sabido es que el fenómeno no iba perjudicado, la infraestructura que ha tenido. Me hubiera gustado que dentro del presupuesto existiera por lo menos el inicio ya para su expediente técnico definitivo, o por lo menos que se tenga un grupo de trabajo que nos pareciera importante, porque sabido es que el Poder Judicial en Piura gasta 2,5 millones por año
en alquileres, solamente el Poder Judicial. Y si hacemos una ciudad judicial, como usted nos ha ido ayudando, apuntalando esto, entre el RENIEC, entre el Ministerio Público, entre algunas otras instituciones, que sería una ciudad judicial importante, se ahorrarían por año más de 4 millones de soles aproximadamente en alquiler, ¿no? De manera que podríamos hacer en Piura una ciudad importante, judicial, y que nos permitiría avanzar. Y yo sé que confío en usted, paisano, y sé que podríamos hacer mucho, por lo menos para iniciar en Piura, que sería una réplica a nivel del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Solamente una precisión al presidente del Poder Judicial. Quisiera que vean mecanismos para que no le carguen a la justicia de paz, a los jueces de paz no letrados en el país, el tema de los exhortos. Ellos no tienen recursos, vean un mecanismo de que los sujetos procesales o los juzgados, las instancias que correspondan tengan el control de esto, porque en la última semana de representación he sido testigo de cómo jueces de paz tienen que hacer prácticamente malabares para poder llevar las notificaciones, y eso ayudaría a la celeridad procesal. Gracias, congresista. Habiendo culminado la intervención por parte de los señores congresistas, cedemos el uso de la palabra al doctor Duberly, presidente del Poder Judicial, para que pueda absolver cada una de las interrogantes formuladas por los colegas congresistas. Gracias, congresista presidenta. Su preocupación respecto a la nueva ley procesal del trabajo, como usted ya lo ha visto en nuestra información, sí está considerada, ¿no?, para que la podamos tener dentro del cronograma de implementación de esta nueva ley procesal de trabajo. Y tengo a mi lado, a mi costado derecho, al doctor Héctor Lama More, que es el presidente del ETI laboral, del equipo técnico de implementación de la ley procesal de trabajo, y en algún momento de repente pues, podría también nuestro colega Lama coordinar con usted para verificar que ese proceso se implemente en Huánuco y se avance en lo que los jueces de allá con su propio esfuerzo han hecho. Pero ese tema está previsto, además que en la parte legislativa nosotros estamos proponiendo como iniciativa que se incorpore, digamos, una norma que exonere al Poder Judicial de las medidas de austeridad en materia de personal establecidas en la presente ley para efectuar la contratación de personal judicial y administrativo en las nuevas plazas presupuestadas generadas en el año 2018 para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y también de la Ley Procesal de Trabajo. Entonces, a veces no podemos hacer porque la norma nos exige pues hacer las convocatorias y todo eso. Entonces, si ustedes ponen esto, la cosa camina más rápido. Respecto al local, ya le voy a decir cómo andamos. Ya usted sabe que en el Perú reina pues la tramitología, y eso es una cosa inevitable. En Huánuco tenemos el proyecto Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco para la gestión de servicios, justicia e implementación del nuevo Código Procesal en el Distrito Judicial de Huánuco. Ahí hubo un SNIP número 172587. En el año 17, este año, nos han asignado 523,000 soles para la elaboración del expediente técnico. Ya se está concluyendo el anteproyecto arquitectónico que será remitido a Huánuco a la presidencia para la validación. Y dicho anteproyecto, en dicho anteproyecto se ha incrementado áreas de acuerdo a la solicitud de la Corte. Este proyecto estará siendo enviado este viernes, ¿no, Jaime? A Huánuco. Ya, este viernes viene ya el proyecto al Consejo Ejecutivo y de ahí lo mandamos a Huánuco. Una vez validado por la Corte de Huánuco, estaremos iniciando el desarrollo del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, habiéndose programado su conclusión para marzo del 2018. Eso es realistamente hablando, para que no digamos que nos estamos mintiendo. Y luego se ha realizado la programación multianual. Sabe que tenemos que hacer una programación multianual del 2018 al 2021, en el que se ha incluido recursos para iniciar ya la ejecución de la obra. Ahí sí hay que poner los ojos bien abiertos, porque eso ya es ir ya en la vida real a implementar. Y aquí está lo que costaría, son 22.700.000 soles, ese es el costo. Ya la hojita se la entrega, ¿sí? Bien. El congresista Tubino. Sí,
Señor presidente, para ir avanzando sería bueno responder a los colegas congresistas que están presentes y los que están ausentes. ¿Podría usted tener a bien de enviar la respuesta por escrito para que nosotros lo podamos hacer llegar a sus despachos congresales? Correcto, Puede continuar, doctor. Bien. Con lo respecto a lo planteado con el congresista Tubino, que tenemos muchos jueces provisionales, bueno, el tema es pues la realidad, el principio de la primacía de la realidad. Tenemos lugares muy alejados, congresista Tubino, que yo le digo con toda franqueza que a Puerto Maldonado, a las zonas alejadas, a Huancavelica, no se presentan a veces a los concursos, no